En plena cena familiar, mi esposo intentó humillarme. Sacó los papeles del divorcio y dijo con burla: «Fírmalos ahora, frente a todos». Las miradas de lástima me rodeaban, pero lo que hice después dejó a todos boquiabiertos. Y ahora, él es quien está humillado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Clara y Roberto se casaron jóvenes, impulsados por la noticia inesperada del embarazo de Clara. La llegada de Valentina, su primera hija, fue la chispa que consolidó su unión. En esos primeros años, la vida parecía un sueño compartido. Ambos eran ambiciosos, trabajadores y estaban determinados a construir un futuro estable para su pequeña familia. Clara, con su visión creativa, tenía un talento innato para el diseño y la decoración, mientras que Roberto, pragmático y carismático, se encargaba de las relaciones públicas y el manejo financiero. Juntos, inauguraron una modesta tienda de muebles en un pequeño local que apenas cubría sus necesidades iniciales. Sin embargo, la pasión y el esfuerzo conjunto convirtieron ese negocio en una empresa que, con el tiempo, floreció hasta convertirse en una red de franquicias reconocida en todo el país. Cuando nació Sofía, 5 años después de Valentina, parecía que la familia estaba más unida que nunca. Sin embargo, tras las apariencias de éxito y felicidad, se escondían tensiones que con los años comenzaron a desgastar su relación. Los primeros problemas en el matrimonio de Clara y Roberto surgieron con la presión del negocio en crecimiento. Las largas horas de trabajo, las decisiones difíciles y el estrés constante comenzaron a generar conflictos. Roberto, siempre decidido a expandir la empresa, se mostraba distante y absorbido por sus propias ambiciones. Clara, quien balanceaba su rol como madre y socia, sentía que su voz y sus aportes eran cada vez más ignorados. «Roberto, necesitamos invertir en un nuevo equipo de diseño para la próxima colección. El mercado está cambiando, y nuestros muebles necesitan adaptarse», le dijo Clara durante una cena. «Clara, no podemos gastar en eso ahora. Debemos enfocarnos en la expansión de las franquicias, no en renovar productos». «Déjame manejarlo, ¿sí?», respondió Roberto con un tono condescendiente, cerrando la discusión. Este tipo de intercambios se volvieron habituales, y Clara empezó a sentirse desplazada en el negocio que ambos habían construido. A pesar de sus contribuciones creativas, Roberto parecía más interesado en consolidar su control absoluto sobre la empresa. En los primeros años de su matrimonio, Clara intentó varias veces confrontar a Roberto sobre la falta de comunicación y la distancia emocional que los separaba. Las discusiones se tornaban tensas, y Roberto siempre encontraba una forma de desviar el tema. «Tal vez deberíamos tomar un tiempo separados», le sugirió Clara una noche, después de una discusión particularmente amarga. «¿Separarnos? ¿Qué pasa contigo? Tenemos 2 hijas, Clara. ¿Qué ejemplo les daríamos? Además, ¿quién manejaría la empresa? No puedes dejarlo todo así como así», respondió Roberto, esquivando la posibilidad de una conversación sincera. Clara, agotada por los constantes conflictos y la indiferencia de Roberto, llegó a pensar en abandonar todo. Pero cada vez que intentaba dar ese paso, algo la detenía. Las niñas, el negocio o el temor de enfrentar un futuro incierto sin el apoyo de su esposo. Cuando la empresa finalmente alcanzó el éxito que ambos habían soñado, Clara esperaba que esto les brindara la estabilidad y la tranquilidad que tanto necesitaban. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Con el crecimiento de la empresa vinieron nuevas responsabilidades, viajes constantes y un estilo de vida que, en lugar de unirlos, los separó aún más. Roberto comenzó a disfrutar del estatus que el éxito le otorgaba. Las cenas de gala, las reuniones con inversionistas y los viajes internacionales se convirtieron en su prioridad. Clara, en cambio, optó por mantenerse enfocada en las operaciones diarias de la empresa y en cuidar de Valentina y Sofía. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes. Roberto criticaba las decisiones de Clara, y ella sentía que su esposo la veía más como una empleada que como una socia. Pero lo que más dolía a Clara era la falta de atención de Roberto hacia sus hijas. «¿Papá vendrá a mi presentación de danza?», preguntó Sofía una tarde,
mientras practicaba en la sala. Hablé con él, cariño. Me dijo que tiene una reunión importante, pero prometió que intentará llegar a tiempo, respondió Clara, sabiendo que era poco probable que Roberto cumpliera. Momentos como este se acumulaban, y Clara comenzó a darse cuenta de que el hombre del que se había enamorado años atrás se estaba convirtiendo en un extraño. A lo largo de los 15 años que Clara y Roberto habían pasado juntos, su vida había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un matrimonio lleno de sueños compartidos se había transformado en una relación marcada por el desgaste y la distancia emocional. Ahora tenían 2 hijas, Valentina, de 15 años, una adolescente creativa y sensible, y Sofía, de 10, una niña llena de energía y alegría. Para Clara, sus hijas eran el motor que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el matrimonio con Roberto parecía desmoronarse. En esos años, Roberto había pasado de ser un joven con aspiraciones a un empresario consolidado. Sin embargo, con el éxito llegaron cambios que Clara no esperaba. Roberto comenzó a comportarse de manera más autoritaria, no solo en la empresa, sino también en su relación. Cada vez era más evidente que veía a Clara como alguien secundario, incluso en la empresa que ambos habían construido desde cero. Fue durante una tarde tranquila, mientras revisaba los balances financieros de la empresa, que Clara notó algo extraño. Entre las decisiones más recientes, había movimientos financieros que no cuadraban del todo. Nuevas inversiones, contratos firmados sin su conocimiento y gastos que no tenían justificación clara comenzaron a levantar sospechas. ¿Por qué no discutiste conmigo estas decisiones?, le preguntó Clara a Roberto esa misma noche, mostrando los documentos que había encontrado. No pensé que fuera necesario, respondió Roberto con indiferencia. Tú siempre estás ocupada con las niñas. Además, esto es solo estrategia empresarial. Yo sé lo que hago. Clara intentó no reaccionar de inmediato, pero en el fondo sintió como algo se rompía. Durante años había ignorado señales similares, confiando en que Roberto siempre actuaba en beneficio de la familia. Pero esta vez era diferente. La frialdad en su tono, la manera en que la apartaba de las decisiones importantes, todo indicaba que Roberto tenía sus propias intenciones, y Clara no podía seguir ignorándolo. Aunque por fuera intentaba mantener la calma, Clara sabía que algo iba muy mal. Por primera vez en años, comenzó a cuestionar todo lo que había construido junto a Roberto y, sobre todo, lo que él realmente buscaba en su relación. Fue en medio de esta tensión cuando Roberto decidió que era momento de plantear el divorcio. Sin embargo, en lugar de hacerlo desde una posición de respeto, lo hizo de una manera calculadora y fría. Redactó los términos del divorcio con la ayuda de sus abogados, asegurándose de que quedaran a su favor, dejando a Clara prácticamente sin nada. Cuando Clara recibió los documentos, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No solo era el fin de su matrimonio, sino también una traición a todo lo que habían construido juntos. ¿Qué significa esto, Roberto? ¿De verdad crees que voy a aceptar estos términos?, le preguntó Clara, conteniendo las lágrimas. Son los mejores términos posibles, Clara. Estoy siendo generoso, considerando todo lo que hemos pasado. Además, sabes que yo fui quien llevó la empresa al éxito, respondió Roberto, con una frialdad que la dejó atónita. Pero esta vez, Clara no estaba dispuesta a ceder. Había soportado demasiadas humillaciones, y ahora era momento de luchar por lo que le correspondía. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Después de años de sentirse minimizada y manipulada, algo dentro de Clara cambió. Ya no era la mujer que Roberto podía controlar con excusas y promesas vacías. Esta vez, estaba decidida a defender lo que era suyo, no solo por ella, sino también por sus hijas. Clara contactó a un abogado y comenzó a prepararse para lo que sabía que sería una batalla difícil. Aunque el dolor de la traición de Roberto la consumía, también sentía una fuerza renovada. Ya no estaba dispuesta a ser una espectadora en su propia vida. Mientras se miraba al espejo una noche, Clara susurró para sí misma: «Ya no más, Roberto. Esta vez, yo tengo el control».
Las semanas previas a la cena familiar habían sido especialmente tensas para Clara y Roberto. Aunque seguían compartiendo la misma casa y el negocio, la relación se había reducido a conversaciones superficiales y constantes desacuerdos. Clara notaba cómo Roberto evitaba cualquier momento de intimidad, y aunque hacía esfuerzos por mantener las apariencias frente a sus hijas, el ambiente en casa era insoportable. Clara, por su parte, intentaba concentrarse en las niñas y en el trabajo, mientras Roberto parecía siempre estar fuera de casa. Había reuniones de trabajo, cenas con socios y viajes de negocios que se multiplicaban sin previo aviso. La distancia entre ellos se volvía más palpable con cada día que pasaba. A pesar de todo, Roberto sugirió organizar una cena familiar para fortalecer lazos y agradecer el apoyo de sus seres queridos. Clara aceptó, aunque con reservas, sospechando que Roberto tenía otras intenciones detrás de aquel gesto inesperado. ¿Estás segura de que quieres organizar esto?, le preguntó su mejor amiga, Natalia, mientras recogía a Valentina y Sofía esa tarde. No quiero hacerlo, pero algo me dice que debo estar presente. Además, prefiero que las niñas no estén ahí por si algo llega a pasar, respondió Clara con un tono cargado de preocupación. La cena se celebró en un elegante salón privado de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. A la mesa se sentaron familiares cercanos de ambos lados y algunos amigos íntimos, entre ellos socios de la empresa. La atmósfera era aparentemente cálida, con conversaciones triviales y risas ocasionales, pero Clara podía sentir la tensión en el aire. Roberto, siempre el anfitrión carismático, se movía entre los invitados con una sonrisa impecable. Sin embargo, Clara notó algo diferente en él. Había una energía casi triunfal en su manera de comportarse, como si estuviera esperando el momento perfecto para ejecutar un plan. Cuando llegó el momento del brindis, Roberto se puso de pie, levantó su copa y llamó la atención de todos. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Ha sido un año lleno de retos y triunfos, y no podría haberlo logrado sin el apoyo de mi maravillosa esposa, Clara, dijo, con una sonrisa que a Clara le pareció más sarcástica que sincera. Los aplausos llenaron el salón, pero Clara, quien seguía sentada, sintió como su estómago se contraía. Algo estaba a punto de pasar, y ella lo sabía. Después del brindis, Roberto tomó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa frente a Clara. Todos los ojos se dirigieron hacia él mientras hablaba. Clara, creo que ha llegado el momento de ser honestos, no solo entre nosotros, sino también con las personas que nos rodean, dijo, con un tono que mezclaba burla y determinación. Clara sintió que su respiración se detenía, pero mantuvo la calma. ¿Qué quieres decir, Roberto?, preguntó, tratando de esconder el temblor en su voz. Roberto abrió el sobre y sacó un conjunto de papeles que claramente eran documentos legales. Los colocó sobre la mesa con un gesto teatral. Aquí están los papeles de nuestro divorcio. Creo que es momento de dejarme ir, Clara. Fírmalos ahora, frente a todos. No tiene sentido seguir fingiendo lo que ambos sabemos que ya no existe. El silencio llenó la sala. Los invitados, atónitos, miraban a Clara con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incomodidad. Algunos se removieron en sus asientos, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Clara, por su parte, sintió como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Pero en lugar de dejarse dominar por la emoción, respiró hondo y mantuvo una expresión serena. En esos segundos que parecieron eternos, Clara repasó mentalmente los años de su matrimonio. Recordó los sacrificios, las luchas, las traiciones sutiles que había soportado. Pero también recordó las advertencias de Natalia y el consejo que le dio esa misma tarde. Si algo sucede, mantente firme. No dejes que te vean vulnerable. Tú eres mucho más fuerte de lo que piensas, le había dicho su amiga antes de la cena. Clara levantó la mirada y fijó sus ojos en los de Roberto. Vio en ellos una mezcla de satisfacción y desafío, como si él estuviera disfrutando del espectáculo que había montado. Pero lo que Roberto no sabía era que Clara había estado preparada para esto desde hacía semanas. Con una calma que sorprendió a todos,
Clara se levantó de su asiento y tomó los papeles que Roberto había colocado frente a ella. Los revisó rápidamente, dejando que el silencio aumentara la tensión en la sala. Finalmente, levantó la vista y habló con voz firme. ¿Esto es lo que quieres, Roberto? ¿Exponerme frente a todos para sentirte poderoso?, dijo, mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Roberto, visiblemente desconcertado por la reacción de Clara, intentó recuperar el control. Clara, no se trata de eso. Solo quiero que seamos honestos el uno con el otro y con los demás. ¿Honestos?, repitió Clara, dejando escapar una risa amarga. Qué curioso que hables de honestidad cuando llevas años escondiéndote detrás de mentiras. Los invitados, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Roberto parecía haber perdido el control de la situación, pero Clara no había terminado. Esto no es más que otro de tus juegos, Roberto. Pero lamento decirte que esta vez no voy a jugar bajo tus reglas, dijo, mientras sacaba de su bolso un sobre que había preparado con anticipación. Con un gesto elegante, Clara abrió el sobre y sacó un conjunto de documentos. Estos son los términos de división de bienes que he acordado con mis abogados, dijo Clara con voz clara y serena, dejando los papeles sobre la mesa. A diferencia de lo que tú intentaste hacer esta noche, Roberto, yo no estoy aquí para humillarte. Estoy aquí para poner fin a esta farsa de manera justa. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a revisarlos rápidamente. A medida que avanzaba por las páginas, su rostro se endurecía más y más. Esto no es posible, murmuró, intentando mantener la compostura. Clara, no puedes hacer esto. Oh, sí puedo, respondió ella, inclinándose ligeramente hacia él. Y lo hice. Clara respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Miró a su alrededor, fijándose en cada rostro. Había amigos cercanos, familiares y socios de la empresa, todos ellos testigos involuntarios de lo que estaba por suceder. Roberto, dijo finalmente, he soportado mucho durante estos años. Tus críticas, tus desplantes, tu falta de respeto. Lo hice porque quería proteger a nuestras hijas y porque creía que algún día encontraríamos una forma de ser felices nuevamente. Pero todo cambió el día que descubrí tu verdadero secreto. Roberto, pálido, intentó interrumpirla, pero Clara levantó una mano, silenciándolo al instante. Yo sé lo que escondes, Roberto, dijo Clara, con una firmeza que resonó en cada rincón del salón. Sé que me engañaste durante años, no con una mujer, sino con un hombre. El impacto de sus palabras fue como una explosión. Los murmullos se transformaron en jadeos de incredulidad, y algunos incluso dejaron caer sus copas al suelo. Roberto, atrapado, no pudo hacer más que mirar a Clara con ojos desorbitados. Y no solo me engañaste, continuó Clara, ignorando el alboroto a su alrededor. Te quedaste conmigo únicamente para proteger esa fachada de hombre de familia ejemplar. Sabías que, si nuestra separación exponía la verdad, podrías perderlo todo. Tu reputación, el negocio, e incluso el respeto de las personas que confían en ti. Roberto trató de interrumpirla nuevamente, pero Clara no le dio oportunidad. Sé todo sobre Alejandro, dijo Clara, pronunciando el nombre con precisión quirúrgica. Sé que lo conociste hace años en el gimnasio, que comenzó como una amistad y luego se convirtió en algo más. Y sé que desde entonces has mantenido esa relación a mis espaldas. Roberto se levantó de golpe, golpeando la mesa con las manos. «¡Basta, Clara!», exclamó, pero su voz temblorosa traicionaba su intento de autoridad. «¿Basta?», replicó Clara, levantándose también. «¿Ahora quieres que me detenga? Después de años de soportar tus mentiras, ¿esperas que guarde silencio?». Clara respiró hondo y volvió a sentarse, dejando que el silencio se prolongara unos segundos antes de continuar. «¿Sabes por qué nunca te enfrenté antes, Roberto?», dijo, su voz ahora cargada de emoción. «Porque quería proteger a nuestras hijas. Ellas no merecían ser parte de tu juego. Me quedé callada, fingí.
Soporté tus desplantes y tus humillaciones porque pensé que al menos podíamos mantener un hogar para ellas. Pero tú decidiste que eso no era suficiente. Roberto, incapaz de articular una respuesta, se dejó caer en su silla. Así que aquí estamos, continuó Clara, señalando los documentos sobre la mesa. Tú querías terminar esto bajo tus términos, pero ahora será bajo los míos. Los invitados, que hasta ese momento habían sido meros espectadores, comenzaron a reaccionar de diferentes maneras. Algunos se pusieron de pie, tratando de consolar a Roberto, mientras otros se acercaron a Clara para expresarle su apoyo. Nunca imaginé que Roberto pudiera hacer algo así, susurró una de las amigas de Clara, abrazándola. Eres una mujer increíblemente fuerte. Clara aceptó las palabras de apoyo con una sonrisa agradecida, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, al regresar a casa, Clara se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía frente a ella. Había enfrentado a Roberto, expuesto sus mentiras y dado el primer paso hacia su libertad. Pero sabía que el camino por delante sería complicado. Mientras revisaba los documentos legales una vez más, Clara susurró para sí misma. Ya no soy la mujer que Roberto pensaba que podía controlar. Ahora es mi turno. Semanas antes de la cena familiar, Clara comenzó a sospechar que algo extraño ocurría. Roberto estaba más distante de lo habitual, y su actitud había pasado de ser simplemente fría a una mezcla de tensión contenida y exceso de confianza. Las constantes llamadas en horarios inusuales, los mensajes que borraba rápidamente y sus prolongadas ausencias encendieron una alarma en Clara. Una noche, mientras Roberto se duchaba y había dejado su teléfono sin bloquear sobre la mesa del comedor, Clara no pudo resistir la tentación de revisarlo. Algo en su interior le decía que encontraría respuestas a las dudas que la habían atormentado durante meses. Entre los mensajes recientes, encontró una conversación con un hombre llamado Alejandro. Al principio, los textos parecían triviales, pero al leer más a fondo, el contenido se volvió cada vez más íntimo y revelador. Un mensaje en particular hizo que su corazón se detuviera. Finalmente esta semana le pondremos fin a todo. Será en la cena familiar. Ya no habrá obstáculos para nosotros. Clara se quedó inmóvil, sintiendo que el aire le faltaba. No solo había confirmado que Roberto le era infiel, sino que la traición no era con otra mujer, como en algún momento pudo haber sospechado, sino con un hombre que él había conocido en el gimnasio cerca de su casa. De repente, todo encajó. El porqué de sus frecuentes visitas al gimnasio, las excusas para ausentarse e incluso su resistencia inicial a la idea de separarse años atrás. Esa noche, Clara entendió todo. Entendió que su matrimonio no solo había sido un contrato roto por la infidelidad, sino una fachada que Roberto había mantenido para proteger su reputación y ocultar un secreto que llevaba años guardando. Comprendió que, en el fondo, él nunca había querido quedarse a su lado por amor, sino porque necesitaba la apariencia de un esposo y padre ejemplar para proteger su posición social y profesional. Con esta revelación, Clara no solo sintió el dolor de la traición, sino también la rabia de haber sido utilizada como un escudo en la doble vida de Roberto. Pero en lugar de derrumbarse, tomó una decisión. Si él planeaba exponerla públicamente, ella se aseguraría de estar preparada para enfrentarlo. Esta comprensión se convirtió en el catalizador de todo lo que estaba por venir, dándole a Clara la fuerza y la determinación necesarias para recuperar el control de su vida. Clara pasó noches en vela, procesando la magnitud de lo que había descubierto. La traición era devastadora, pero lo que más la preocupaba era el impacto que esta situación tendría en sus hijas. Valentina y Sofía eran su mayor prioridad, y sabía que no podía permitir que el escándalo afectara sus vidas. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. No permitiría que Roberto la humillara, pero también se aseguraría de proteger a sus hijas de cualquier daño. Para lograrlo, necesitaba prepararse cuidadosamente. Una tarde, tras dejar a Valentina y Sofía en casa de su amiga Natalia, Clara se dirigió discretamente a la oficina de un abogado recomendado por ella. Bruno, un experto en casos de divorcio y derecho patrimonial, la recibió con empatía y profesionalismo.
Clara no perdió tiempo y le explicó la situación con detalles contundentes, incluyendo los mensajes que había descubierto y el temor de ser humillada públicamente por Roberto. «Quiero estar preparada para lo que venga», dijo Clara con voz firme. «No voy a permitir que me dejes sin nada, mucho menos cuando juntos construimos todo lo que tenemos». Bruno asintió, admirando su determinación. «Lo primero que haremos es redactar un nuevo acuerdo de divorcio que garantice una división equitativa de los bienes. 50 y 50. Tú tienes derecho a la mitad, Clara, y no dejaré que nadie te arrebate lo que por justicia te pertenece». En los días siguientes, Clara trabajó junto a Bruno, revisando cada documento y asegurándose de que no quedara ningún cabo suelto. Sabía que Roberto subestimaba su fortaleza, pero esta vez no le daría la oportunidad de tomar ventaja. Ella estaba lista para enfrentarlo y reclamar lo que era suyo. El sol entraba tímidamente por las ventanas cuando Clara se levantó después de una noche de emociones intensas. Aunque había logrado mantener la compostura frente a Roberto y los invitados, el peso de lo que había sucedido la noche anterior aún se sentía sobre sus hombros. Sus hijas, Valentina y Sofía, estaban en casa de Natalia, lejos del escándalo, y Clara sabía que debía actuar rápidamente para protegerlas y garantizar que el proceso legal no las afectara más de lo necesario. Antes de salir de casa, Clara se miró al espejo. Vio a una mujer que, a pesar de los golpes emocionales, había encontrado una fuerza que desconocía poseer. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero estaba decidida a recorrerlo. Esa misma mañana, Clara se reunió con su abogado, Bruno, para ultimar los detalles del proceso legal. Bruno, quien había estado trabajando con ella desde que decidió prepararse para la confrontación, tenía todo listo para proceder con el divorcio. «Clara, la clave aquí es mantenernos firmes en las negociaciones. Roberto intentará retener la mayor parte de los bienes, pero las pruebas que tenemos lo obligarán a aceptar un acuerdo justo», dijo Bruno, extendiéndole unos documentos para que los revisara. Clara asintió, revisando cada punto con detenimiento. Los términos incluían una división equitativa de los bienes, la custodia total de Valentina y Sofía para ella, y una pensión alimenticia proporcional a los ingresos de Roberto. «No es solo por mí», dijo Clara, firmando los documentos. «Esto es por mis hijas. Ellas merecen un futuro estable, lejos de las mentiras y manipulaciones de su padre». Aunque Clara había intentado proteger a sus hijas del drama, Valentina, con sus 15 años, era lo suficientemente perceptiva para darse cuenta de que algo estaba pasando. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena en casa de Natalia, Valentina se acercó a ella con una expresión seria. «Mamá, ¿es cierto que tú y papá se van a separar?», preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Clara dejó lo que estaba haciendo y tomó las manos de su hija. «Valentina, sé que esto es difícil de entender, pero tu papá y yo ya no podemos estar juntos. No significa que no te amemos a ti y a tu hermana. Ustedes son lo más importante en nuestras vidas, y siempre estaremos aquí para ustedes, aunque ya no estemos juntos como pareja». Valentina bajó la mirada, procesando las palabras de su madre. «¿Es por algo que hizo papá?», insistió, levantando la vista con ojos llenos de preguntas. Clara sabía que no podía darle todos los detalles, al menos no en ese momento. «Son cosas complicadas, cariño, pero quiero que sepas que siempre buscaré lo mejor para ustedes». Sofía, por su parte, parecía más confundida que preocupada. A sus 10 años, no entendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero confiaba en su madre y se refugiaba en su hermana mayor para encontrar consuelo. Roberto, como era de esperarse, no facilitó las cosas. En la primera reunión con sus respectivos abogados, intentó defender su posición con argumentos que Clara sabía eran falsos. «Yo he sido quien ha manejado la empresa todos estos años», alegó Roberto, dirigiéndose al abogado de Clara. «Si accedo a dividir los bienes al 50%, debería ser suficiente. La custodia compartida también es lo mejor para nuestras hijas». Clara lo escuchó en silencio, dejando que Bruno respondiera con la calma que lo caracterizaba. «Roberto,
Tenemos pruebas de que Clara ha sido una socia activa en la empresa desde el inicio, además de llevar el peso de la crianza de sus hijas. Ella no está pidiendo más de lo que le corresponde, y los términos que proponemos son justos para ambas partes. Roberto frunció el ceño, pero no pudo refutar los argumentos. Sabía que las pruebas estaban en su contra, y aunque intentó negociar condiciones más favorables para él, Bruno y Clara se mantuvieron firmes. Después de semanas de tensas negociaciones, el día de la firma del divorcio finalmente llegó. Clara llegó al despacho de Bruno con una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que estaba a punto de cerrar un capítulo importante de su vida, pero también entendía que este era el comienzo de algo nuevo. Roberto, por su parte, lucía abatido. Quizás finalmente había comprendido las consecuencias de sus acciones, o tal vez solo estaba cansado de luchar contra una situación que ya no podía controlar. Cuando ambos firmaron los documentos, Clara sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez en años, podía ver un futuro para ella y sus hijas que no estuviera atado a las mentiras y manipulaciones de Roberto. Con el divorcio finalizado, Clara se mudó con sus hijas a un nuevo hogar. No era tan grande como la casa que compartían con Roberto, pero estaba llena de calidez y amor. Valentina y Sofía tuvieron que adaptarse a la nueva dinámica familiar, pero con el tiempo, comenzaron a aceptar la situación. Roberto las visitaba regularmente, y aunque al principio las interacciones eran tensas, Clara hizo todo lo posible por mantener una relación cordial por el bien de sus hijas. Una tarde, mientras organizaban la sala de su nueva casa, Valentina miró a Clara y le dijo: «¿Sabes, mamá? Creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que te veo realmente feliz». Clara sonrió, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Con la custodia total de sus hijas y un acuerdo justo que le permitía mantener su estabilidad financiera, Clara comenzó a reconstruir su vida. Decidió dedicarse a proyectos que había dejado de lado durante años, explorando su pasión por el diseño de interiores y trabajando en pequeños proyectos que pronto se convirtieron en un negocio floreciente. Mientras caminaba por su nueva oficina una mañana, Clara sintió una profunda gratitud por las personas que la habían apoyado en su peor momento. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también estaba segura de que tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlo. Con el divorcio finalmente detrás de ella, Clara decidió dar un giro completo a su vida. Había pasado años dedicándose por completo a su familia y al negocio que compartía con Roberto, pero ahora era su momento de encontrar una nueva dirección. Inspirada por su pasión por el diseño y su deseo de crear un entorno hermoso para sus hijas, Clara abrió un estudio de diseño de interiores que llevaba años soñando. Los primeros meses fueron un desafío. Clara, aunque talentosa, tuvo que aprender a gestionar su negocio desde cero. Sin embargo, sus esfuerzos dieron frutos rápidamente. Su estudio, Renacer Espacios, se convirtió en un éxito, atrayendo clientes que buscaban transformar sus hogares con el toque único de Clara. Sus diseños no solo reflejaban elegancia y funcionalidad, sino también su resiliencia y capacidad para superar adversidades. Con cada proyecto completado, Clara sentía que recuperaba una parte de sí misma. Sus hijas, Valentina y Sofía, también se involucraron en su trabajo, acompañándola ocasionalmente a reuniones o ayudando a elegir colores y texturas para los proyectos. La pequeña oficina del estudio se llenó de risas y momentos compartidos, convirtiéndose en un refugio para las tres. Mientras Clara construía su nueva vida, Roberto atravesaba su propio proceso de transformación. Tras la humillación pública y el divorcio, pasó meses lidiando con la vergüenza y el rechazo de quienes alguna vez lo consideraron un hombre respetable. Sin embargo, en medio de su crisis, encontró el espacio para reflexionar profundamente sobre sus errores y aceptar aspectos de sí mismo que había reprimido durante años. Alejandro, quien permaneció a su lado durante todo el proceso, lo animó a ser honesto consigo mismo y con los demás. «Roberto, si queremos construir algo real, tienes que dejar de esconderte», le dijo Alejandro una noche mientras conversaban en su pequeño departamento. «No puedes seguir cargando con el peso de las expectativas de los demás». Después de meses de introspección, Roberto tomó una decisión valiente.
Planeó una reunión familiar para disculparse públicamente con Clara y sus hijas y para aceptar su orientación sexual frente a las personas más cercanas a él. Un año después del divorcio, Roberto reunió a su familia y amigos, incluyendo a Clara y a sus hijas, en un evento íntimo. Clara asistió, no por obligación, sino porque entendía la importancia de este momento para Roberto y para sus hijas. Cuando todos estuvieron presentes, Roberto tomó la palabra. He cometido muchos errores en mi vida, y la mayoría de ellos han lastimado a las personas que más amo, comenzó, con la voz entrecortada. Clara, fuiste mi compañera, mi apoyo y la madre de mis hijas. No tengo palabras para disculparme por cómo te traicioné y te traté. Clara, sentada junto a sus hijas, asintió suavemente, mostrando que estaba dispuesta a escuchar. Por años, oculté quién era, temiendo el juicio de los demás. En el proceso, no solo me lastimé a mí mismo, sino también a ti, Clara, y a nuestras hijas. Hoy quiero pedirles perdón y decirles que nunca fue mi intención causarles tanto dolor. Roberto miró a Alejandro, quien estaba de pie a un lado, y extendió su mano hacia él. Este es Alejandro. Es alguien muy importante en mi vida, y quiero que todos lo conozcan. Finalmente estoy en paz con quien soy. Y aunque el camino no ha sido fácil, estoy agradecido por la oportunidad de ser honesto con ustedes. Las hijas de Clara y Roberto procesaron la revelación de su padre de maneras diferentes. Valentina, con su carácter maduro y reflexivo, fue la primera en acercarse a Roberto después del discurso. «Papá, solo quiero que seas feliz», dijo, abrazándolo con fuerza. Sofía, aunque más pequeña, también expresó su apoyo, aunque con una pregunta que hizo sonreír a todos. ¿Eso significa que Alejandro será como otro papá? La sinceridad de las niñas ayudó a aliviar la tensión del momento, y poco a poco comenzaron a aceptar la nueva dinámica familiar. Alejandro, con su personalidad amable y cálida, se ganó el cariño de las niñas, quienes pronto lo consideraron parte de su vida. Mientras Roberto reconstruía su vida, Clara también comenzó a abrirse a nuevas oportunidades en el amor. Aunque al principio estaba decidida a enfocarse únicamente en sus hijas y su negocio, no pudo ignorar el interés de Lucas, un arquitecto con el que había trabajado en varios proyectos de diseño. Lucas, un hombre inteligente y paciente, se ganó poco a poco la confianza de Clara. No intentó apresurar las cosas ni presionarla, lo que le permitió a Clara explorar esta nueva relación a su propio ritmo. Una tarde, mientras caminaban por un parque después de una reunión de trabajo, Lucas le tomó la mano y dijo: «Clara, admiro la fortaleza y la determinación que tienes. Sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que estaré aquí, no para salvarte, sino para caminar a tu lado si me lo permites». Las palabras de Lucas resonaron en el corazón de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar plenamente en alguien sin miedo a ser traicionada. Un día soleado, Clara, Roberto, Alejandro y las niñas se reunieron en un parque para celebrar el cumpleaños de Valentina. Fue un día lleno de risas y momentos especiales, donde cada uno, a su manera, había encontrado un lugar de paz y aceptación. Clara, observando a sus hijas jugar con Roberto y Alejandro, sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. Había sido difícil, pero las lecciones aprendidas y la fortaleza adquirida valieron la pena. Cuando Lucas llegó con un pastel especialmente decorado para Valentina, Clara supo que su vida estaba entrando en una etapa nueva, llena de amor y posibilidades. La historia de Clara y Roberto es un testimonio de cómo la vida, a pesar de las traiciones, las pérdidas y los desafíos, puede ofrecer segundas oportunidades para crecer y sanar. Ambos vivieron una etapa de dolor y enfrentaron las consecuencias de sus decisiones, pero también encontraron la valentía para transformar sus vidas. Para Clara, el divorcio no marcó un final, sino un nuevo comienzo. Su capacidad para enfrentar el engaño y la humillación con dignidad la llevó a redescubrir su fortaleza interior. Convirtió su dolor en una oportunidad para renacer, priorizando el bienestar de sus hijas y su propia felicidad. Su estudio de diseño no solo representó un logro profesional, sino también un símbolo de independencia y resiliencia. Roberto, por su parte, aprendió que la autenticidad es esencial para construir relaciones reales y significativas. Aceptar su verdad fue el primer paso para sanar las heridas que había causado, tanto a los demás como a sí mismo.
Su reconciliación con Clara y su apertura hacia sus hijas demostraron que, incluso después de los errores, es posible enmendar el camino y encontrar paz. La historia de Clara y Roberto nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con quienes amamos. Nos enseña que, aunque el camino hacia la verdad y la libertad puede ser doloroso, al final vale la pena. Más allá de la traición y el dolor, hay oportunidades para reconstruir, para aprender y para amar de manera auténtica. En este nuevo capítulo de sus vidas, Clara, Roberto y sus hijas encontraron un equilibrio que les permitió vivir en armonía, respetando sus diferencias y apoyándose mutuamente. Juntos demostraron que la vida no se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con valentía, aprendiendo a transformar las dificultades en oportunidades para crecer. Al final, el amor, la honestidad y la resiliencia son los pilares que sostienen una vida plena y significativa. Y en esta historia, cada uno de ellos encontró su propio camino hacia la felicidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!